Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bueno, el último modelo que nos falta ver es el modelo de la mecánica ondulatoria o mecánica cuántica. Bueno, entonces para entender este modelo necesitamos algunas ideas previas. Entonces hubo un científico que se llamó Louis de Broglie. Él inició un trabajo científico donde consideró los aportes realizados por Albert Einstein con esta formulita de E igual a mc al cuadrado, que es muy famosa, y también consideró las investigaciones de Max Planck con esta formulita. Lo que hizo Louis de Broglie fue relacionar ambas ecuaciones y con eso propuso la dualidad del electrón, y de ahí sacó esta fórmula. En sí no me interesa que ustedes se aprendan esas fórmulas, no las vamos a usar. Entonces, ¿qué significa o qué quiere decir que el electrón tenga un comportamiento dual? Quiere decir que el electrón se puede comportar como una partícula que tiene masa, que de hecho así es como la hemos estado trabajando, y que también se comporta como una onda, o sea, como una manifestación de energía. Entonces, vamos a entender a qué nos referimos con dualidad del electrón. Entonces, necesito que usen mucho su imaginación con esto que les voy a decir. Entonces, imagínense que están en una habitación en donde hay una abeja. Ustedes pueden observar a la abeja, pueden observar que da vueltas, que se para en algún lugar, que puede volar, que vuela rápido, que vuela lento. El chiste es que la están observando. Este es un comportamiento como partícula. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la ubicación exacta de la abeja. Pero ahora imagínense que se salen de la habitación y ponen su oreja tras la puerta. Entonces nosotros podemos oír ese zumbido de la abeja, pero no sabemos exactamente en qué lugar de la habitación se encuentra. Solo podríamos imaginar si está cerca o si está lejos por el zumbido. Este es un comportamiento como onda. ¿Por qué? Porque no conocemos el lugar específico donde se encuentra esa abeja. Pero nosotros sabemos que se encuentra dentro de la habitación. Entonces ahí tenemos a un cuerpo que tiene un doble comportamiento, como partícula y como onda. Entonces con este descubrimiento llegó un científico que se llamó Heisenberg. Heisenberg consideró esta nueva idea del electrón, o sea, que tiene un comportamiento como onda y como partícula. El objetivo de Heisenberg era determinar la posición del electrón dentro del átomo. Entonces Heisenberg formuló un principio que se conoce como principio de incertidumbre, que nos dice que es imposible conocer con certeza la posición y la velocidad de un electrón. Esto nos lleva a considerar únicamente una probabilidad de encontrar al electrón en cierta región o en cierto espacio, y esto es debido a que no tenemos una exactitud de su posición. Acuérdense de la abeja. Cuando nos habíamos salido de la habitación no sabíamos exactamente en dónde se encontraba. Probablemente estaba cerca de la puerta porque oímos muy fuerte su zumbido, o probablemente estaba muy lejos de la puerta porque casi no la oíamos. Entonces, no sabíamos exactamente en dónde se encontraba. Ocurre lo mismo con el electrón. Nosotros sabemos que el electrón está dentro del átomo, pero no sabemos exactamente en qué parte del átomo se encuentra. Por eso nos creamos la idea de la probabilidad de dónde puede estar el electrón dentro de ese átomo. A la zona con mayor probabilidad de encontrar al electrón dentro de un átomo se le conoce como orbital. Entonces este es un concepto muy importante. Un orbital es la zona de mayor probabilidad donde pueda estar el electrón dentro del átomo. Entonces, Erwin Schrödinger es el que propuso el modelo ondulatorio. Esta es una representación atómica. Entonces, este científico desarrolló este modelo actual del átomo, en el que describe al electrón como una onda. Recuerden que eso lo entendimos en la diapositiva pasada. Acuérdense de la abeja. Para formular este modelo tomó como ideas previas o como base
Recuerden al modelo de Bohr, los niveles estacionarios de Bohr. Acuérdense que, bueno, aquí les pongo la imagen. Acuérdense que este Bohr nos decía que los electrones se encontraban en estos niveles de energía que eran bien definidos, niveles estacionarios. Entonces Schrödinger tomó esta idea de Bohr, también tomó como consideración el comportamiento ondulatorio del electrón que propuso de Broglie, y por último tomó también la incertidumbre de la posición del electrón que formuló Heisenberg. Juntando estas tres ideas, Schrödinger propuso su modelo ondulatorio. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, dice, la teoría moderna supone que el núcleo del átomo estaba rodeado por una nube de electrones. Aquí observamos al núcleo del átomo que está rodeada por esta zona oscura. Esta es la famosa nube de electrones. Entonces dice, el modelo de Bohr atribuye al electrón trayectorias definidas, que es lo que vemos aquí. El modelo de Bohr atribuye trayectorias definidas en los niveles de energía. Pero este modelo ondulatorio describe la localización del electrón en términos de probabilidad. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo en esta imagen, en la zona más oscura, es donde hay mayor probabilidad de que se encuentre el electrón, pero no estamos seguros, solo es una probabilidad. Observen que esta zona se va desvaneciendo, quiere decir que en las zonas más claras es donde hay menos probabilidad de encontrar al electrón. ¿Por qué? Porque el electrón se comporta como una onda, como la abeja cuando no la podían ver. Y aquí al electrón todo el tiempo lo consideramos como una partícula, porque sabemos que se encuentra en este nivel. A esto se refiere este modelo ondulatorio. Ahora, para poder llegar a estas ideas, Schrödinger llegó a una ecuación matemática que se conoce como función de onda. En esta ecuación matemática, al electrón se le trataba justamente por ese comportamiento de onda. Entonces, según esta ecuación, la posición más probable de un electrón está determinada por números cuánticos. Recuerden que ese lugar más probable se le conoce como orbital. Entonces, quiere decir que un orbital está determinado por los números cuánticos. Y aquí los tenemos. Están los, el número cuántico principal, la letra n, ese es el que habíamos visto en Bohr, el nivel de energía. Entonces el número cuántico principal define la energía del orbital. Está el número cuántico azimutal, la letra L, que define la forma espacial del orbital. Ahorita vamos a entender esta parte con unas imágenes. Y es el subnivel de energía. También está el número cuántico magnético, ML, que me define la orientación del orbital, y el spin, que me describe el giro del electrón sobre su propio eje. Estos tres primeros, el principal, azimutal y magnético, define al orbital como tal. Y el cuarto número me define al electrón. El que nos interesa a nosotros es el número cuántico azimutal. Entonces, el número cuántico azimutal representa a cada uno de los subniveles de un átomo. Acuérdense que habían niveles de energía, ahora hay subniveles de energía. Los subniveles están formados por orbitales. Esto es algo importante. Los subniveles están formados por orbitales. Y estos orbitales atómicos tienen diferentes formas. Quiere decir que el número cuántico azimutal, la L, determina la forma del orbital. Entonces, para poder ver las imágenes necesitan entender esta tabla. Acuérdense que son números cuánticos, tiene un valor numérico. Cuando el valor de L es de 0, el orbital se llama S. La forma geométrica o la forma que toma en el espacio es como de una esfera. A la orientación nos referimos hacia dónde apunta, por así decirlo. Imagínense que tienen una pelota. Una pelota o una esfera no apunta hacia ningún lado, entonces no tiene ninguna orientación. Orientaciones es igual a 0. El ML es igual a 0. ¿Cuántos electrones acepta? Se aceptan máximo 2 electrones. Cuando el valor de L vale 1, se llama
P, es un orbital P. ¿Y cuántas orientaciones tiene? Tiene 3 orientaciones, esas ahorita las vamos a ver. Acuérdense que tiene 3. Electrones aceptados máximos por las 3 orientaciones son 6 electrones. Cuando el valor de L vale 2, es un orbital D y tiene 5 orientaciones, apunta hacia 5 lados distintos. Electrones máximos que aceptan estas 5 orientaciones son 10 electrones. Cuando el valor de L vale 3, es un orbital F, tiene 7 orientaciones, 7 direcciones distintas. Electrones máximos aceptados por estas 7 orientaciones son 14 electrones. Entonces ahorita vamos a ver unas imágenes para que entiendan a qué me refiero. Bueno, entonces aquí tenemos las formas, por así decirlas, geométricas de los orbitales. Acuérdense que esta forma está definida por el número cuántico azimutal. Este es un orbital S con ninguna orientación, no apunta hacia ningún lado. Estos son los orbitales P, que tienen 3 orientaciones diferentes. Estos son los orbitales D, todos estos de aquí, son 5 orientaciones diferentes, son 5 dibujos distintos. Y estos de aquí abajo son los orbitales F, que son 7 orientaciones distintas, o sea, 7 imágenes diferentes. Recuerden que en un orbital S máximo caben 2 electrones. Entonces en los orbitales S máximo hay 2 electrones. En los orbitales P, que son estos 3, por cada orientación hay 2 electrones. 2, 4, 6. Entonces, por las 3 orientaciones hay 6 electrones. Estos de aquí abajo, que son los orbitales D, por cada orientación, o sea, por cada imagen, caben 2 electrones. 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, en total, por las 5 orientaciones de los orbitales D, hay 10 electrones en total. Y aquí abajo tenemos a los orbitales F. Por cada orientación, o sea, por cada imagen, caben 2 electrones. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces, en total, por las 7 orientaciones de orbitales F caben 14 electrones. Esto es muy importante que lo recuerden. Orbitales S, 2 electrones. Orbitales P, 6 electrones. Orbitales D, 10 electrones. Y orbitales F, 14 electrones. Y eso nos suena a algo conocido, ¿no? SPDF. Bueno, todo lo anterior prácticamente se resume en este diagrama que tenemos aquí, que yo creo que ya varios lo ubicaron. Nada más observen que en un orbital S caben 2 electrones, en los orbitales P caben 6 electrones, en los orbitales D caben 10 electrones y en los orbitales F caben 14 electrones. Entonces prácticamente aquí termina toda esta parte de modelos atómicos. De este modelo lo único que me interesa que recuerden es lo siguiente. Recuerden que el electrón no solo se comporta como partícula, sino también como una onda. Debido a este comportamiento ya no es posible tener una exactitud de su posición y eso nos lleva a crearnos una idea de la probabilidad de dónde se pueda encontrar el electrón. Recuerden que esa zona más probable donde se encuentra el electrón se le conoce como orbital, que los orbitales son S, P, D y F. Y nada más lo que más me interesa es que recuerden la cantidad de electrones. Orbitales S, máximo 2 electrones. Orbitales P, máximo 6 electrones. Orbitales D, máximo 10 electrones. Y orbitales F, máximo 14 electrones. Bueno chicos, entonces aquí ya termina el tema. Sé que estuvo un poquito pesada esta parte, pero en esencia es lo que les dije al final. Entonces espero que sí estén estudiando, échenle ganas y espero que nos veamos pronto. Se cuidan.